Queridos amigos y amigas, bienvenidos de nuevo al canal de Tu Tieu. Hoy seremos testigos de un giro lleno de tensión. El señor Tuan se apresura a encontrar a la señora Enguía con su rostro marcado por la preocupación. Si Enguía Lin es un peligro, debe tener cuidado. Ella está apuntando a su empresa. Pero la señora Enguía, con una expresión tranquila, responde: «No se preocupe, ya tengo un plan». Pero, ¿qué plan es ese? ¿Está realmente preparada la señora Enguía para hacerle frente a la situación? Sigan viendo el video para descubrir qué sucede a continuación. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna información importante. El señor Tuan está sentado en una habitación. La luz débil refleja su rostro lleno de pensamientos. Su corazón late con fuerza, pero no es por algo grandioso, sino por la preocupación que crece con cada minuto. Lin, quien jamás habría pensado que sería una amenaza, ahora tiene intenciones de apoderarse de la empresa de la señora Enguía, una amiga cercana. La inquietud no lo deja en paz y no puede evitar preguntarse si debe contarle a la señora Enguía o no. Mira alrededor de la habitación, sus ojos llenos de dudas. Después de todo, él y la señora Enguía han tenido una relación de amistad durante años, compartiendo altibajos, ayudándose mutuamente a lo largo de los años. Pero esto es demasiado serio. Lin no es alguien fácil de manejar. Y si la señora Enguía se entera, le creerá o pensará que él está exagerando el problema. La tormenta en su interior no para de crecer. Ese torbellino interno dura unos minutos, pero para él es como si fuera un siglo. Con cada segundo que pasa, siente más presión y se da cuenta de que no puede quedarse callado. Esto no es solo un asunto. Cualquiera es una lucha entre personas cercanas. Una elección entre la amistad y la seguridad de la empresa de la señora Enguía. Al final decide que debe actuar. Si la señora Enguía se entera temprano, tal vez podrá encontrar una forma de enfrentar la situación antes de que sea demasiado tarde. El señor Tuan saca su teléfono del bolsillo, su mente llena de ansiedad. Su mano tiembla un poco mientras marca el número de la señora Enguía. El teléfono suena varias veces hasta que la señora Enguía responde, su voz suave pero con un tono serio. El señor Tuan siente un escalofrío recorrer su espalda al pensar en lo que está a punto de decir. «Voy a ir a tu casa, ahora tengo algo urgente que decir», dijo el señor Tuan tratando de mantener la calma en su voz, aunque no podía ocultar la inquietud que sentía en su interior. La señora Enguía, sin dudar ni un segundo, respondió inmediatamente: «Está bien, estoy en casa, ven cuando quieras». Aunque la señora Enguía había aceptado el señor Tuan, no podía evitar sentir un peso en el pecho. Sabía que este encuentro no sería como cualquier otro, como aquellos encuentros casuales de siempre. La ansiedad crecía dentro de él y sentía que se estaba adentrando en una batalla impredecible. Las decisiones que tomaría en ese momento no solo afectarían a la empresa, sino que también podrían cambiar para siempre la relación que había mantenido con la señora Enguía durante tantos años. Al salir de su casa, el señor Tuan intentó respirar profundamente, pero la ansiedad seguía sin soltarlo. Cada paso parecía más pesado, acelerando el latido de su corazón. Cuanto más se acercaba a la casa de la señora Enguía, más sentía que este encuentro marcaría un antes y un después en sus vidas. Lo que aún no sabía era cómo reaccionaría ella al enterarse de todo esto. La verdad cambiaría todo y solo esperaba haber tomado la decisión correcta. La señora Enguía estaba sentada en la sala pelando rápidamente gajos de pomelo. Con las manos, su rostro tranquilo, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. Las luces tenues de la habitación iluminaban su rostro, creando una atmósfera cálida y silenciosa. El aroma del pomelo se esparcía por el aire, dando una sensación de calma como en cualquier otro día. Ella no tenía idea de que en ese preciso momento, una noticia aterradora estaba a punto de cambiarlo todo.
El señor Tuan entró su rostro tenso y sus ojos miraron a la señorita Enghia con una seriedad que nunca había mostrado antes. Cada paso que daba parecía más pesado, sus hombros caían un poco y sus ojos no podían esconder la preocupación. Se acercó a la silla en la sala y se sentó sin saludar, simplemente diciendo: «Tengo algo que decirle, algo relacionado con su empresa, y su empresa está en peligro». La señora Enghia levantó la vista, una sensación de inquietud cruzó brevemente sus ojos. El gajo de pomelo en sus manos de repente perdió todo su significado. Se detuvo un momento, puso el gajo sobre la bandeja y miró al señor Tuan con seriedad. «¿Qué está pasando? ¿Qué podría poner en peligro a mi empresa?», ella preguntó con una voz que reflejaba preocupación y sorpresa. El señor Tuan respiró hondo, pero su rostro seguía tenso. Había estado pensando mucho antes de decidirse a decir esto, pero ahora que ya había comenzado no podía echarse atrás. «Tenga cuidado con Lin», dijo el señor Tuan con la voz baja. «Ella tiene la intención de apoderarse de su empresa». Los ojos de la señora Enghia se abrieron de par en par, pero en lugar de alarmarse, esbozó una leve sonrisa como si no fuera algo de qué preocuparse. «No se preocupe por eso», respondió con su rostro tranquilo. «Ya lo tengo todo calculado». El señor Tuan sintió que la tensión en su interior no disminuía. Lo que estaba oyendo no parecía encajar con lo que había estado pensando. La respuesta de la señora Enghia lo dejó confundido, pero no podía ignorar la sospecha que sentía. «¿Y qué es eso?», preguntó con una voz casi suplicante. «¿Qué es lo que ha calculado que no me ha contado?». La señora Enghia sonrió, pero esa sonrisa tenía algo misterioso, como si supiera algo que el señor Tuan no sabía. «Acérquese, le susurraré algo», dijo la señora Enghia con una voz llena de insinuaciones. El señor Tuan no tuvo tiempo de pensar más, solo sintió su mente llena de confusión. Se inclinó hacia adelante mirándola fijamente, esperando sus próximas palabras. Un aire tenso llenó la habitación, haciendo que la sala pareciera más oscura de lo que realmente era. Aunque afuera la luz amarilla seguía siendo cálida dentro de él, los pensamientos confusos y el miedo empezaron a invadirlo. Sintió como si estuviera parado al borde de algo muy importante y que un solo paso en falso podría hacerlo todo colapsar. La señora Enghia se inclinó suavemente hacia su oído. Su aliento cálido rozó su rostro. Pero en ese instante el señor Tuan sintió la misteriosa y decidida energía en cada palabra de ella. «Lin no tendrá oportunidad», susurró ella con una voz firme que no dejaba lugar a dudas, «porque ya lo tengo todo preparado. Sé lo que quiere hacer y tengo un plan para contrarrestarlo». El señor Tuan se quedó atónito, sorprendido y algo confundido por la calma de la señora Enghia. La sensación de tensión no lo dejaba, pero lo que no podía adivinar era la estrategia que ella había elaborado. ¿Por qué confiaba tanto en su plan? ¿Realmente sabía lo que Lin quería hacer? ¿O era solo un exceso de confianza que podría llevarla a cometer graves errores? El señor Tuan no podía comprender completamente la situación en ese momento, pero lo único que podía hacer era esperar. Y durante esos momentos sentía claramente la tensión en el ambiente, como si estuviera parado en el filo de una navaja. ¿Era la señora Enghia realmente la persona más sensata en esta lucha? ¿O estaba enfrentando un peligro del que ni siquiera se daba cuenta? Ahora todo no era solo un juego de inteligencia, sino una lucha llena de conspiraciones ocultas. Y la señora Enghia, aunque seguía tranquila, estaba tal vez demasiado confiada en su preparación. Lin estaba sentada en la sala frente a su madre, la señora Lan, con una expresión pensativa, sus ojos reflejando una preocupación que no podía ocultar. Comenzó a hablar sobre su encuentro con el señor Tuan, a quien creía que podría ayudarla a recuperar la empresa de las manos de la señora Enghia. Al principio la señora Lan solo escuchaba, pero cuando Lin mencionó que el señor Tuan había prometido ayudarla, la actitud de la señora Lan cambió de inmediato.
una ola de dudas comenzó a crecer en su interior. La señora Lan permaneció en silencio con una mirada pensativa. Sabía que el señor Tuan era un hombre cercano a la señora Enguía, alguien que desde hacía tiempo había intentado tomar el control de la empresa de Lin. La confianza de Lin en él la hacía sentirse inquieta. No podía permitir que su hija fuera manipulada, aunque Lin tuviera una fe inquebrantable en el señor Tuan. La actitud de la señora Lan se volvía cada vez más firme. Comenzó a pensar en los siguientes pasos. No quería que Lin cayera en la trampa que la señora Enguía había tendido, ni que su hija ingenua tuviera que enfrentarse a juegos peligrosos que ella no podría controlar. Lin no comprendía completamente la preocupación de su madre. Solo miraba a su madre esperando apoyo, pero la señora Lan no podía ofrecerle un consejo fácil. Su mente estaba ocupada con cálculos complicados. Tenía que encontrar una manera de proteger a su hija de la manipulación de la señora Enguía sin dañar la confianza que Lin tenía en el señor Tuan. La sensación de tensión comenzó a extenderse en el aire cuando finalmente la señora Lan habló. No fue el consejo que Lin esperaba, sino una advertencia fría. No confíes demasiado en él. Esas palabras fueron como un cuchillo clavado en el corazón de Lin, dejándola completamente desconcertada. No sabía qué hacer a continuación mientras todo a su alrededor se volvía cada vez más complicado. Chẳng mấy chốc Uzi trở lại với chiếc sỏ che trong tay, anh ra hiệu cho Tử Tiêu giữ im lặng. Cả hai nhẹ nhàng tiến lại gần, từng bước như nín thở. Còn Tư Danh phát hiện và nhìn nhau thẳng vào vực sâu. Tiếng cười dần tăng rồi kêu vang khắp rừng khi cả hai rời theo qua gốc tre xuyên tua từng núi đá. Cuối cùng Uzi nhanh tay úp sống bắt gọn con rú trong tiếng hét lên xuống. Họ ngồi phịch xuống đất, hồn hình là vẫn cười rạng rỡ. Bên bờ suối trong veo, Uzi rửa sạch đôi tay rồi quay sang nhìn Tử Tiêu, ánh mắt dịu dàng tươi lớn. Khắc ấy, chỉ cần có em ở bên thì dù chỉ mang rừng cả một con rú, anh cũng vẫn thấy hạnh phúc. Thì theo khuôn mặt mỉm cười ngượng ngùng nhưng đầy xúc động. Hạnh phúc giản dị lan tỏa nhưng cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng bận tâm. Nhưng họ không hề hay biết ở một góc rừng khác trong tán lá rậm rạp, một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo từng cử chỉ, tiếng cười của họ. Kẻ lạ ấy đứng môi khít nên nụ cười khó đoán. Và những nhỏ bé này liệu có giữ được bao lâu?